Buenos días, alumnos. Estamos en la clase número 5 de Lengua 2 y nos vamos a meter con dos temas muy interesantes. Primero vamos a ver el barroco con Sor Juana Inés de la Cruz y después vamos a ver el romanticismo en Hispanoamérica. Son dos movimientos que se apoyan en lo literario, ¿sí? Son movimientos artísticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es literatura, sino que brilla también este movimiento en otras artes, como es la pintura, como es la escultura. Entonces hay una proliferación, una ruptura, una división, una forma de ver distinta la actualidad en ese momento que lleva a que sea una especie de vanguardia. Es un movimiento porque todavía en ese momento no se usaba el término de vanguardia y la vanguardia es más disruptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la vanguardia tiene una finalidad más política, ¿sí? No solo es estilística en cuanto a ver si se escribe de una determinada manera, o si tiene una belleza, o si tiene una exageración, o si tiene... Ya lo vamos a ver en el barroco y en el romanticismo, sino que se producen manifiestos en las vanguardias y esos manifiestos tienen que ver con la forma de pensar, con la forma de desarrollarse, con la forma de vivir, con las intenciones políticas, vuelvo a decir, que tenían disruptivas en esa época estos hombres. Así que vamos a hablar de movimientos. El barroco es un movimiento que se presenta, que surge en Francia, que surge en España. ¿Sí? Vamos a ver grandes pintores barrocos, ¿sí? Con exageración, los movimientos alargados y mucha riqueza en las imágenes y mucha proliferación de cosas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver específicamente, más que nada en la literatura, ¿sí? Pero bueno, y llega a América y se desarrolla principalmente en México y en Argentina. Nosotros tomamos el caso de Sor Juana Inés de la Cruz porque nos parece interesante la posición filosófica que tenía esta mujer, ¿sí? Esta Sor, me imagino que todos saben que es Sor, que tiene que ver con la religión, que es monja, que se dedica a la religión, tiene una vida muy interesante, porque ya desde chica es adoptada por los reyes, ¿sí? Recuerden, en ese momento no hay reyes en América, ¿no? Sino que son descendientes de los virreyes y todo eso. Pero presenta una cultura muy importante, una chica que se dedicó al pensamiento, a la investigación, al estudio, y en eso lo que hace justamente es presentarse ante las autoridades residentes en México y ya desde ahí le da un lugar. Hay una serie muy interesante donde se acentúa su parte sexual, ¿sí? Siempre hay una lucha de querer ser y poder ser en Sor Juana. Ahora lo van a ver en la poesía. Van a ver características principales, ¿sí? De el movimiento, ¿sí? Y estas características son características propias del barroco, ¿sí? Bien, entonces vamos a enumerarlas. Artificiosidad en la frase, ¿sí? Para expresarse de manera no tradicional. Artificiosidad, ¿qué quiere decir? Que las frases pasan a ser un poco artificiales para que no sea un lenguaje de todos los días.
interés por la forma antes que por el tema o contenido de las obras literarias, mayor preferencia por la poesía que por la prosa, vocabulario proveniente del latín y a veces del griego, apelación persistente a los temas de la mitología clásica grecolatina, metáforas inesperadas, uso del hipérbaton, que es una exageración, un cambio en las estructuras propiamente dichas, arte por el arte mismo, creación desinteresada de la obra artística y prosa breve y concisa. Bien, ¿estamos? Bien, entonces, podemos decir que Sor Juana tiene esas características en la poesía. ¿Sí? Recuerden que tienen que investigar, vamos a leer un poquito la obra. ¿Sí? Yo les estoy dando una iniciación en Sor Juana, ustedes tienen que tratar de profundizar un poquito más. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que os culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué creéis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere de nuevo, de nuestro parecer loco, a niño que te pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais, y en la posesión Lucrecia. Bueno, todo habla del derecho de la mujer a elegir, del hombre que lleva a la mujer a ser de una determinada manera y después la critica. Tiene que ver mucho con lo que después vamos a ver nosotros en Gabriel García Márquez, que tiene que ver con el sentido que se le daba en algunas épocas a la virginidad, a toda esta, ¿sí? Hoy por hoy queda medio ilógico algunas tramas del poema, ¿sí? Y por otro, lo que sucede es que vemos, ¿sí?, acentuar la voz de la mujer, y ahí mismo, ¿sí?, se ve como muy moderno el poema, si se quiere. Pero por otro lado también vemos que es difícil, ¿sí?, ponernos en contacto directo con la época y con cómo se pensaba en ese momento. Ante esa realidad, ¿sí?, de lo que es Sor Juana, de lo que es el barroco y todo eso, la sociedad moderna, ¿sí?, toma a Sor Juana como una especie de bandera política, en la cual es la voz de la mujer de esa época y que ya por esa época proclamaba su libertad de acción, ¿no? Cosa que hoy por hoy se sigue luchando, ¿no? Qué tema que todavía no se pueda llegar a ciertos lugares, ¿sí?, más lógicos, ¿no? Pero bueno, Sor Juana es como una piedra angular, donde a partir de ahí la mujer se va a referir un poco más a asumir su rol de mujer y poder ser libre en lo que vive y en lo que desea. Por eso me parece que es bastante importante, y esto lo vamos a relacionar con la última unidad del módulo 3, ¿sí? Que bueno, después va a venir de lengua 3. Después va a venir eso cuando sigan estudiando. Vamos al romanticismo en Hispanoamérica. ¿Sí? Y como partida principal ponemos un texto romántico, ¿sí? El primer texto romántico se llamó Elvira o la novia del Plata. No nos interesa demasiado estudiarlo, pero sí nos centramos en el primer cuento, ¿sí?, en el primer cuento moderno romántico,
¿sí? Que es el primer cuento argentino propiamente dicho, El Matadero. ¿Por qué el primer cuento argentino? Porque es el primer texto donde se habla de la Argentina incipiente, una Argentina que está creciendo y que poco a poco ya se está hablando de una Argentina, ¿sí? Porque anteriormente no era una Argentina, era un virreinato del Río de la Plata o lo que fuera. Bien, entonces cobra mayor relevancia porque hace referencia directa a lo que veíamos anteriormente del federalismo y el militarismo, de las divisiones de razas, de las divisiones sociales, de clases, ¿sí? Que hoy incluso se sigue representando, ¿sí? Obviamente ya todo es muy distinto en la actualidad, pero sin embargo no estamos ante una división de aguas totalmente que esto que pasa en la actualidad no tiene que ver con lo que pasa en la, esto que pasa en la actualidad no tiene que ver con lo que pasa en la antigüedad. Se siguen representando, ¿sí? Entonces podríamos asociarlo a Echeverría con una derecha pura y fuerte, y si se quieren con una derecha al estilo mileísta. Después discutiríamos si Milei es de derecha o no, bueno, pero vamos a hablar de cosas más simples, ¿sí? Por el otro lado, la voz del pueblo, ¿sí? Podría estar representada más por por ejemplo, por un Martín Fierro con José Hernández, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya podríamos hablar de una diferencia, ¿sí? De José Hernández, por un lado, y de Esteban Echeverría por el otro. Más o menos escriben al mismo tiempo. Escriben con distinta necesidad y urgencia, ¿sí? La necesidad de José Hernández es que el gaucho sobreviva a esta Argentina que está creciendo y que lo está condenando. La realidad de Esteban Echeverría es que Rosas toma el poder, ¿sí? Y él lo ve como ultra violento, ¿sí? Muy violento, pero aparte de la violencia que tiene, ¿sí? Que obviamente lo ve y lo resalta, ya lo van a ver ustedes cuando lo lean, aparte de esa violencia, hay que resaltar también, que es muy importante resaltarlo, que él escribe desde un lugar que es unitario, mientras que Rosas es federal. Bien, ahora la realidad de este texto nos demarca que decidió no publicarlo. Esta idea de decidir no publicarlo, lo que lleva, lo que concita, es que este texto solo lo podemos leer nosotros, ¿sí? No lo lee un habitante de ese momento, ¿sí? No fue publicado, al no ser publicado, ¿sí? Hasta después de la muerte, 30 o 40 años después de lo que se está hablando, ¿sí? La realidad del país era totalmente otra. Por eso él decide no publicarlo, porque ve que Rosas no termina haciendo lo que él considera que iba a hacer. Es como una proyección al futuro que él escribe, pero que en realidad cuando llega el momento de poder publicarlo, Rosas ya está hace unos años y no fue lo que él imaginaba que iba a ser. ¿Sí? Rosas tiene un gobierno, si se quiere, federal. Habría que ponerlo en tela de juicio si era federal o no. Llega por el federalismo, pero trata de negociar, ¿sí? Con uno y con otro. No es que se queda firme en lo que él decía, sino que esa idea de querer y poder negociar lo lleva a ser más respetados por los mismos unitarios.
Entonces, al hacer un gobierno poco más cercano a lo unitario, este texto pierde valor. ¿Por qué es reivindicado este texto? Porque se quiere visualizar lo terrible que se estaba relacionando, cómo se estaba viviendo en esa época y en esos días. Es interesante, si quieren, poder mirar el video de José Pablo Feynman, que está en YouTube, sobre el modernismo y sobre Esteban Echeverría, que nos va a dar una posición. Recuerden que José Pablo Feynman es peronista y también es partidario del kirchnerismo. Entonces nos va a dar una posición distinta a lo mejor a la que podamos transcribir de una simple leída del texto original. Cuando ustedes leen el texto original van a ver que en los comienzos es muy duro transitar esas 2-3 primeras hojas. Tiene un lenguaje muy elevado, tiene un lenguaje, hola alumnos, saluden si están por ahí, es hermoso que estén ahí y que den presencia, y si quieren hacer preguntas es buenísimo también eso. Entonces estábamos diciendo que en la primera parte lo hace muy difícil, lo escribe de una manera muy complicada, y esta idea de hacerlo muy complicado lo que lleva es a que el lenguaje que se está desarrollando, ¿sí? Nos produzca una imagen desagradable del unitarismo. Con el arribo del federal, ¿sí? Del federalismo, lo duro. Mientras que cuando se acerca al unitario, a la ciudad, a donde está sucediendo la acción, el lenguaje empieza a transitar con menos problemas. Cuando el lenguaje empieza a transitar con menos problemas, lo que se hace, ¿sí?, es una especie de placer lectivo, ¿sí?, de el lector, queda redundante pero ustedes entienden, con la lectura. De esta manera, ¿sí?, empieza a comprar, metafóricamente, ¿sí?, así con comillas, empieza a comprar la imagen del unitario por sobre la imagen del federal. Bueno, creo que hay una orientación más o menos dada. Estaría bueno que hicieran preguntas. Miren los videos, ¿sí?, hagan preguntas y lo seguimos debatiendo. Nos vemos.